les pregunto, ¿conocen? Good evening, everyone. Today we're here with our brother. What's your name, brother? My name is Steve Dickman. Okay, it's with brother Steve Dickman. He's the president of OCI, am I right, of the whole world? That's right, Outpost Centers International. Outpost Centers International, yeah. Okay, who knows this kid? ¿Quién conoce a este muchacho? A ver, raise your hand, thumbs up, if you know him. Ahora esta era su to oportunidad trust and have faith in God para confiar y tener fe en Dios, because God wanted them to ask Him for help. porque Dios quería que le pidan ayuda a él. But instead, they started to complain. Okay, wow. Who knows him? ¿Quién lo conoce? Creo que un par de personas aquí conocemos a Leonardo. Él es peruano, tiene 13 años, nunca ha ido a un instituto de inglés, sin embargo, habla inglés perfecto y no solamente habla inglés con personas nativas, sino que traduce en vivo a personas nativas del inglés, haciendo eso de su ministerio, parte de los talentos que él tiene en este momento de su vida. Quiero con esto presentar a alguien que es justamente la persona que facilitó que Leo sea hoy quien es. Y voy a presentarles entonces a Giovanna. Mucho gusto, buenos días. ¿Nos pueden dar un thumbs up si nos escuchan bien? ¿Nos escuchan? Tenemos micrófonos, por eso. Very good. Ok. Todos escuchan. No, todos nos están escuchando. Perfecto, entonces. Bien, ahora que nos están escuchando, queremos entonces hacer esta entrevista de educación del inglés sin saber inglés. Giovanna, ¿nos puedes contar lo siguiente? Si alguien está conectado el día de hoy y no te conoce, ¿qué le dirías a esta persona para saber quién eres? A ver, cuéntanos. Empezaría por mi nombre, ¿no? Mi nombre es Giovanna Mujica, pero creo que lo principal pasaría por decir que soy una hija de Dios. Eso es algo que guía mi vida, el aceptar ser hija de Dios es algo que permea todas las áreas de mi vida, toda mi identidad. Ya ahí, en cuanto a experiencias formales, creo que les serviría conocer cronológicamente el hecho de que soy licenciada en psicología, el hecho de que decidí también ser mamá homeschooler y el que soy cofundadora del Ministerio de Vida Plena. ¡Wow! Muchísimos talentos y oportunidades que el Señor te ha dado respecto a lo que puedes hacer hoy en día en tu ministerio. Entonces, respecto a lo que acabas de decir, quisiera preguntarte, además de eso, ¿cuánto tiempo llevas facilitando el aprendizaje del inglés de tus hijos? Porque tienes dos, lo vimos a Leonardo, también está Luana, de 7 añitos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas facilitando a tus hijos este aprendizaje del inglés en casa y por qué decidiste hacer eso? No, el tiempo en sí, Leonardo tiene 13 años. Así, ya cumplí 14, ya un poco tiempo también. Te diría que por lo menos unos 13 años es el tiempo que tengo facilitando eso. El inglés es parte de todo su programa educativo, ¿no? ¿Por qué decidí hacerlo? Uno, porque el asumir de manera responsable, entendiendo que educar un hijo como la herencia de Dios, es una responsabilidad de poder apoyar en todo su proceso educativo, entendí el inglés como una herramienta importante que podía facilitarle muchos aspectos en esa educación. El inglés es uno de los idiomas que más se habla en el mundo. Entonces eso le iba a facilitar poder conectar con muchas personas, el poder acceder a recursos educativos en su desarrollo. Yo recuerdo inclusive haber revisado páginas de la iglesia para hacer voluntariado, los perfiles, miraba que necesitaba misioneros para tal lugar, y la mayoría, si es que no el 80% en su momento, requerían como una habilidad deseable el tema del inglés. Y dentro del plan educativo que quería para Leonardo, me pareció una experiencia muy bonita. Ya en ese entonces, el que pudiera hacer voluntariado como parte de formación de carácter, que era lo que me interesaba en su proceso educativo.
Entonces veía, oye, el inglés es importante. Ujú, Ahora, otro tema de experiencia personal es que obviamente era algo que yo no lo tenía. ujú, Y al ver eso como una limitante, ujú, no quería que mi hijo tuviera esa limitante. Entonces empecé a procesar cómo hago yo para poder facilitarle eso. ujú. Porque yo estoy segura que, bueno, hoy por les estoy hablando hace unos 13 años atrás, ¿no? Ujú, Pero ya en ese tiempo era, el inglés es importante, a poder facilitarle el servir mejor, porque a medida que tú cultivas mayor herramientas, más posibilidades tienes de servir a otras ujú. personas. Exacto. Y entiendo una responsabilidad que según lo que Dios te presenta, tienes que cultivar lo que tienes a mano. Ujú. Y en ese sentido, veía el inglés como una herramienta importante, así que dije, bueno, vamos a facilitar esto. Excelente. Entonces, de todo ese proceso, de todo ese caminar junto a tus hijos, ¿qué beneficios estás viendo el día de hoy que estos niños ya tienen en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, etcétera, en el mundo? Bueno, los beneficios son muchos, porque aparte de que ya de pequeño, estamos hablando de un niño ya de 13 años, yo tengo, con él empecé este camino, pero ya tengo una niña también ya de 7 años ya. Uno, el inglés les da, neuronalmente de por sí, el saber otro idioma te abre caminos Ujú, neuronales que te facilitan otros procesos ujú, también. Entonces, el poder acceder a recursos distintos, los libros, el poder, que él lea libros del Espíritu de Profecía en su idioma original, me parece fascinante, le da una perspectiva muy bonita, el que pudiera acceder también a música, a material de preparación de música en el idioma. Antes inclusive era más puntual, ahora es más fácil, hay material que antes no estaba traducido, que ahora sí lo está, ¿no? ujú, Pero en su momento sirvió mucho y en los programas ya como ministerio, ¿no? Porque ujú. el ministerio, tenemos diversos programas en los que se apoyan Entre y ellos agricultura, tenemos vida en el campo, tenemos lo de inglés, tenemos salud, entre otras cosas, ¿sí? claro, sí, bueno, como familia igual apoyamos los misioneros todos juntos diversos programas y cada quien nos separamos y apoyamos según el programa que esté activo, aparte de cada uno también de asesorías personales, ¿no? Ujú, En mi caso veo precisamente como consecuencia de la experiencia de vida las asesorías en temas educativos dentro de esta cosmovisión de lo que es la verdadera educación ujú, o pedagogía white, ujú. pero aparte de asesorías, ya cuando vienen a visitarnos en un contexto de programa, vemos de manera muy natural, Leonardo, por ejemplo, apoya mucho en poder conectar a los misioneros que hablan de manera nativa el inglés Ujú. con las personas que quieren también adquirir ese conocimiento. Correcto, como veíamos en el video. Claro, por eso él con su edad puede apoyar a los programas que tú diriges en el Ujú, tema del inglés, está colaborando, eso es una gran bendición. Y de manera muy personal me gusta que sea un testimonio de cómo una educación cristiana ujú, puede ser también algo deseable y completo para personas que aunque no tengan priorizado el dar gloria a Dios, ujú. entienden que es parte de una buena educación saber otros idiomas. Wow, un niño de 13 años conectando con personas nativas de habla inglesa y apoyando a nivel misionero a las iglesias, a familias, etcétera. Es increíble. Entonces, habías mencionado algunos ya de los métodos, Giovanna, de los cuales hiciste uso para que Leonardo y en su tiempo ahora Luana estén adquiriendo de manera natural el inglés. Entonces, ¿qué métodos pusiste en práctica desde temprana edad en tus hijos para que aprendan el inglés partiendo del hecho de que tú no sabías el inglés? Small detail. Dije, bien. Yeah, Bueno, exactamente. es un pequeño detalle el tema de no saber hablarlo, ¿no? El no tener fluido, precisamente esa frustración o ese, yo tenía un tema emocional con el inglés, yo era consciente de eso y no lo estaba priorizando en el tema de hablar, ¿no? Pero no quería que mi hijo, no voy a esperar hasta que yo procese esto, no quiero darle esa limitante, entonces lo que hice fue algo muy, muy, muy gracioso en el sentido de que yo me sentí y dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a enseñarles a hablar inglés si yo no lo hablo fluidamente? Lo podía leer, lo entendía, pero hablarlo era una limitante y era una tendencia y todavía lamentablemente lo sigue haciendo, ¿no? En la forma como se enseña. Ujú, Por eso me parece importante que promocionar la forma natural sea algo que estemos haciendo también como ujú, ministerio. ujú.
Entonces empecé a averiguar y dije, a ver, Google, ¿cómo enseñar inglés sin hablar inglés? Así, Wow. así lo googleé. Y aquellos, no sé, Accionaste. sí. Y es algo muy importante que yo les recomiendo a ustedes como alumnos. Es ponernos, o sea, del rol, porque a veces tenemos un rol muy pasivo, ¿no? En lo que en psicología se diría un rol de víctima, ¿no? Ujú. Estamos en rol pasivo, me pasa esto, no puedo por esto, no puedo por esto, no puedo por esto. ¿Hasta qué punto en oración pedirle a Dios que nos muestre cuáles son las cosas que tenemos a mano Ujú. para pasar del rol pasivo a un Ujú. rol ya más de protagonista? Entonces, ¿qué puedo hacer Activarnos. yo? Activamente, ya, ¿en qué puedo colaborar? ¿Cuál es la parte que me corresponde? Ujú. ¿Qué sí puedo hacer? Porque nos enfocamos en el no. Ujú. No puedo esto por esto, ok, pero ¿qué sí puedes hacer? Y ese poquito que puedes hacer, que en mi caso fue agarrar y decir, ok, voy a averiguar en ese tiempo y ahora hay más Ujú. información, ¿no? Esta era Ahora, tecnológica. ahora hay mucho más. Yo googleé cómo enseñar inglés sin saber inglés, hablarlo. Y me salió, y ahí empecé a revisar. Claro, tiene lógica. ¿Cómo un niño que nace en Perú aprendió a hablar español? Porque el niño que nació en Estados Unidos no sabe que tiene que hablar inglés. Entonces, ¿cómo aprender eso? Los procesos neuronales que implican el aprender un idioma. Empecé a revisar todo eso. Ahora repito, estamos hablando hace más de 13 años atrás. Ujú. Hoy por hoy hay mucho más material, o sea, es algo La que accesibilidad. ya es más sabido de que mientras antes mejor. Hay una ventana en el lenguaje que es muy importante aprovecharla. Ujú. Entonces, en ese tiempo, a mí me tocó ir en contra de personas, formación profesional lingüista, decir, no, no lo hagas, que vas a estorbar su aprendizaje natural de su idioma nativo. Ujú. Pero hoy por hoy en este mundo globalizado, sabes que puedes hablar porque tu mamá habla español, estás viviendo en Estados Unidos, porque tu papá habla otro idioma, o tienes un tío que es brasileño, y todos a la vez, y el cerebro Va puede, adquiriendo, puede absorbiendo el lenguaje. todo a la vez. Entonces, en ese momento lo puse en oración, accioné. ¿Qué es lo que hice? Hay dos cosas que son muy importantes. Como dice Teacher Vane, integrar el inglés al estilo de vida, al día a día, mientras más mejor. Ujú. Y algo muy importante, que si bien prioricé mucho con los niños, también nos sirve a los adultos, es conectar emocionalmente de manera positiva el idioma. Ujú. Y eso vamos a ver después en qué se traduce, ¿no? Ujú. En temas prácticos para, bueno, acá hay padres, no lo sé, levanten la mano quiénes son padres. Creo que sí, hay varios Bonitos. padres. A ver, Sí, a ver. sí, sí, Pero sí. en caso no lo sea, igual va a Ahí servir está, para, ahí está. hola Claudia, va a servir para nosotros mismos porque sería lo mismo, pero facilitarlo a nosotros y aprovechar también en caso tengamos menores en casa. Es, ¿cómo hacemos esto? La música. Los niños, porque a mí me tocó hacer eso con un Leonardo que ni siquiera todavía aprendía a hablar. Estamos hablando de un primer año, ¿no? Ujú. Entonces, música, las canciones, ponerle ya, idealmente, para que un niño pueda tener la fluidez de un nativo, tendría que estar expuesto, y también va para nosotros, 3 horas al día expuesto en una inmersión auditiva y o visual, ¿no? Ahora, no estoy hablando, y mucho menos para menores de 3 años, que estén en una computadora ahí mirando videos en inglés. No, eso no funciona, cuando les puede hacer un daño a su desarrollo cerebral. Con auditivo me refiero música, canciones, sin videos, se descargan. Yo descargaba música que me era interesante, que estaba en las plataformas, no en videos, sino en audios. Ujú. Entonces ponía audios y lo importante es manejar también por medio de juegos. Por ejemplo, si iba a jugar las escondidas, me aprendía los comandos. Oye, peekaboo, where is Leo. Mm. Aprendía la pronunciación Jugar. correcta jugando, a veces sesiones de juego, uno siquiera al día. Eso iba asimilando esos comandos. Otra cosa, a un nivel básico, la lección usaba la escuela sabática en algunos de ustedes que tengan historias La para escuela niños, bíblica. la escuela bíblica, e igual la escuela sabática, que es una historias bíblicas, está en internet igual. En ese caso era una por mes. Ujú. La de Kun es una por mes. Entonces yo me haría el esfuerzo de en aprenderme esa única lección al mes y estar repitiéndola. Hay canciones, entonces esas las repetía y las sumaba a su rutina. A ver, a la hora de comer me aprendía una canción para comer. Ujú. A la hora que iba a ducharse me aprendía esa canción para ducharse en inglés. Que iba a jugar, ok, esta es la hora, la asociaba a eso y con el inglés siempre.
Otra cosa, le ponía audiolibros cuando Wow. estaba en el auto. Y a hasta el veces- día de hoy Sí. está trabajando y lo van a escuchar en la huerta, escuchando, ¿sí? Sus historias bíblicas, Path to the Pioneers y todos esos audiolibros que tenemos Sí. nosotros accesibles. Y bueno, eso, otras cosas, aprovechaba recursos que tenía a la mano. Lo que a mí me ayudó mucho, teniendo en cuenta que yo no lo hablaba, era la herramienta de traductor de Google. Hoy por hoy de repente habrá cosas mejores, pero a mí me sirvió mucho porque hay palabras que yo no las pronunciaba bien, porque hay una lógica muy importante y así hemos sido creados. Ujú. Uno da lo que recibe, de manera muy automática. Obviamente ya como adultos podemos filtrar, oye, esto no, este hábito no está bien, hay que retroceder y podar un poco, ¿no? Pero uno da lo que recibe. Entonces, a medida que uno educa el oído, el Ujú. niño recibe. Esta es la pronunciación. Le es más fácil después tener una correcta pronunciación al momento de hablar. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Eh, Muy curiosamente, a ver. ahora te corrige a ti, ¿no? Bueno, no, Leonardo me corregía desde que tenía 4 o 5 años. Entonces ya pasó cuna y empezó a corregirme. Ahí vi el problema, ¿sabes qué? Entonces yo lo que tocaba, ok, así era, buscaba el diccionario, hijito, esto no lo escuches, ponía play al audio del diccionario en Google. Ok, esta es la pronunciación correcta, ¿no? Y con eso avanzaba, avanzaba, avanzaba. Y eso es algo muy bonito porque él crecía, llegó un momento en que ya siguió avanzando, tenía que conseguirle material. Ya cuando fue más grandecito, de repente a- aprovechaba tenía docente de piano, que le hablaba, como también hablaba inglés, lo hacía. Hoy por hoy contigo, obviamente, es conversar y seguir reforzando, pero su pico, todo lo que tuvo, solamente al recibir audiolibros, Leonardo, antes de los 5 años, él soñaba en inglés. Ujú, él sigue haciendo. Sí, o sea, soñaba porque estaba tan dentro de él que armaba sus temas inconscientes en inglés porque le era muy natural. Es lo que había recibido, tanto el español como el inglés. Entonces, mi sugerencia es esa, que puedan incorporarlo también ustedes mismos. Hay el tema emocional, porque llegó Leonardo a cierta edad como que veía, oye, y esto, hay niños que no están, como para qué, ¿no? Mi rol como padre es facilitar y guiar. Ujú. Entonces yo guío en la línea de pensamiento del para qué es el aprendizaje. Yo no lo puedo hacer, pero sí le inspiraba, no es mi momento ahora, no lo voy a priorizar, yo estoy aprendiendo esto y cuando a mí me interesa esto, yo empiezo a explicarle para qué lo estás haciendo. Entonces, conectar emocionalmente, porque a veces se puede desgastar, ¿y para qué estoy aprendiendo inglés? ¿No? Porque él iba y los demás niñitos en ese momento no hablaban inglés. Ujú. Entonces, jugaba conmigo un poquito. Cuando le encontré el gusto, a él le gustaba mucho temas de paleontología, Mm. dinosaurios. Empecé a buscar libros en inglés, historias en inglés, Todos estos libros que ven aquí atrás. claro, ¿no? Entonces, todo cosas que él viera el para qué lo está haciendo. Mira, hijo, mucha esta literatura que te gusta está en inglés, explicarle que es importante, va a ayudar, va a servir a otros. Le explicaba el para qué y les daba la experiencia. Si había de repente un evento que iba a ser en inglés, pues vamos, nos vamos a manejarlo ahí. Esas experiencias, o sea, que entienda el para qué lo está haciendo. Ya como adultos, nosotros lo que podemos hacer es lo que recomendó precisamente Teacher Vane. ¿Qué es lo que te interesa? No, quiero ver estudios de la Biblia o me interesa tema de salud mental, organización de tiempo, de casa. Entonces busco Cocina, jardinería, huerto, lo que sea, búsquenlo en inglés. un Incorpora. podcast, o cosas, o historia, o libros que ya los leyeron y le encantó, el deseo de todas las gentes. Escúchalo ahora en inglés. Porque como ya tienes el contexto, te es más fácil ya. Porque es distinto nuestro aprendizaje de adultos a niños que están en nada, que no conocen nada del lenguaje, de gramática, ¿no? No tienen el significante asociado. En cambio, nosotros ya los sabemos, ya el código del idioma del lenguaje. Ujú, Entonces nos da otro contexto, ¿no? ujú. Pero igual es integrarlo. El poder con los audiolibros, los podcasts, es lo mismo y no perder de vista el para qué lo estamos haciendo. Correcto. El Entonces, para qué. ese sería entonces el mensaje final a Sí. todos nosotros que estamos realmente tratando de incorporar este talento con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, con la ayuda de toda la facilidad que tenemos en la interconectividad del día de hoy. Ujú. Es increíble. Entonces, ¿algo final que quieras puntualizar, Giovanna, antes de Creo despedirnos? que eso lo importante de perseverar. Perseverar hasta el final, creo que es una linda recomendación que también da la Biblia. Caes porque no siempre llegaba a las 3 horas. Hablo con 3 horas, repito, no es que el niño esté mirando una pantalla ni escuchando lo mismo, es que un día estamos jugando media hora con el idioma, estoy poniendo música de fondo mientras vamos cocinando juntos,
vamos a jugar afuera, el audiolibro, y no siempre lo llegaba, pero perseverar. Con esas 2 horas es mucho mejor perseverar. Cuando tienes claro qué es eso, vas avanzando y tarde o temprano llegas al propósito. Y funcionó, ¿no? Hoy por hoy, lo que ustedes han podido ver en video es algo muy natural que se da. Y volví cada persona tiene un proceso distinto según dónde está. Con Luana también. Y me preocupaba con Luana porque tuvimos un cambio de vida peculiar, ¿no? Ujú. Que después seguramente conversaremos. Pero ese cambio de rutina, de estar en la ciudad, el campo y lo que implicaba invertir, no, ahí no estuve las 2, 3 horas como de tan chiquita, ¿no? Fue de manera muy natural Ujú. hasta que me tocó ser más, más intencional, pero siguiendo los mismos principios, hoy por hoy, Luana, con 7 años, igual tiene la misma fluidez, tiene el léxico adecuado y sigue la misma carrera de poder manejar esa habilidad comunicativa. Así que si yo diría una idea final, es posible porque son las reglas y las leyes naturales de cómo uno aprende. Y en el caso especial de los niños, importante es la relación, ¿no? El vínculo de la persona que le está enseñando para que sea agradable. Y en nuestro caso, pues entender nuestro propósito, el para qué. Y Dios bendice porque Dios lo que quiere es que seamos prosperados, que la educación se siga desarrollando en todas las áreas de manera armoniosa. Amén. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna, Un gusto, que por tu sigan tiempo. aprendiendo. Esto ha sido entonces, mis amigos, my friends, la entrevista con Giovanna Mujica, mamá homeschooler, licenciada en psicología y la cofundadora de este ministerio con el cual estamos trabajando estas clases de inglés. Si les gustó el video, no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Si les gustó el video, no olviden de darle like, compartir y suscribirse.